Nunca pensé que alguien pudiera ponerle un precio a mi familia, pero lo hicieron. Y lo peor, por un momento lo consideré. Desde chico supe que mi familia no era como las demás. No porque tuviéramos grandes secretos o dramas de telenovela, aunque con el tiempo descubrí que sí lo sabía, sino porque todo en mi casa era demasiado intenso. Éramos 5 viviendo en una casa chiquita, mis papás, mi hermana Carla, mi hermano menor Julián, y yo. Bueno, 6 si contamos a mi abuela, que vivía con nosotros desde que mi abuelo murió. Ella era la jefa no oficial de la casa. Si mi mamá decía una cosa y la abuela decía otra, ya sabías a quién hacerle caso. La dinámica familiar era rara. A veces éramos súper unidos, como una mini mafia que se protegía de todo y de todos, pero otras veces parecía que no podíamos estar 5 minutos juntos sin que alguien gritara, se ofendiera o saliera dando un portazo. Mi papá trabajaba en una carpintería y mi mamá limpiaba casas. Nunca nos faltó lo básico, pero tampoco sobraba. Vacaciones eran visitas a algún pariente en provincia, ropa nueva era sinónimo de lo heredaste de Carla o te lo trajo la tía Rosa, y los cumpleaños siempre eran en casa, con torta casera y botellas de gaseosa genérica. Aún así, no me quejo. Tuve una infancia feliz dentro de lo posible. Jugábamos en la vereda, íbamos a la plaza, hacíamos guerras de almohadas los domingos. Pero también aprendí muy rápido a detectar tensiones. Cuando mi papá llegaba más callado de lo normal, yo sabía que venía con la cabeza caliente. Cuando mi mamá empezaba a limpiar con más fuerza de lo habitual, era señal de que algo la tenía a punto de explotar. Carla, mi hermana mayor, era el huracán. Desde los 15 años se peleaba con todos. Salía con tipos mayores, se escapaba de la escuela, llegaba tarde, fumaba en el patio. Era como una bomba de tiempo. Y mi mamá, que no sabía cómo manejarla, terminaba gritándole o llorando. Una vez la echó de la casa, y 2 semanas después volvió embarazada. Mi sobrina nació cuando yo tenía 16. Y aunque nadie lo decía en voz alta, todos sabíamos que Carla no estaba lista para ser madre. Así que mi mamá se convirtió, básicamente, en la mamá de la bebé. La cuidaba, la alimentaba, la llevaba al médico. Carla, estaba, pero a veces parecía más una hermana mayor que una madre. Nunca nos dijo quién era el padre. Y si alguien le preguntaba, se ponía como loca. Así que dejamos de preguntar. Julián, en cambio, era el bebé de la casa, aunque ya tuviera casi 20 años y no supiera freír un huevo. Mis papás lo consentían como si fuera de cristal. Le perdonaban todo. Se rateaba del colegio, pobrecito, está estresado. Perdía trabajos, es que no lo valoran. Yo no entendía cómo podían tratarlo como un nene cuando ya era un adulto, pero bueno, cada familia tiene su favorito, ¿no? ¿Y yo? Bueno, yo era el del medio. El que no causaba problemas. El que no destacaba, pero tampoco decepcionaba. Sacaba buenas notas, no discutía, ayudaba con las tareas de la casa. Era como una especie de árbitro silencioso. Siempre en el medio de Carla y mis viejos. Siempre tratando de mantener la paz. Con el tiempo, entendí que esa posición tenía ventajas. Como nadie me prestaba demasiada atención, podía moverme con cierta libertad. Me enfoqué en estudiar, me metí en cursos, pasaba más tiempo en la biblioteca que en casa. No porque odiara a mi familia, sino porque necesitaba aire. Espacio. Silencio. Fue así como terminé ganándome una beca para una universidad privada. El día que me llegó la carta de aceptación, lloré como un nene. Era mi oportunidad de salir del caos. De tener una vida distinta. Entrar a esa universidad fue un choque cultural enorme. Mis compañeros hablaban de viajes a Europa, de invertir en criptomonedas, de ir a esquiar en invierno. Yo hablaba de conseguir wifi estable para rendir los parciales online. Me sentía como un impostor. Como si en cualquier momento alguien fuera a darse cuenta de que no pertenecía. Hasta que conocí a Martina. Nos cruzamos en una clase de cálculo. Ella se sentó al lado mío porque el aula estaba llena y nadie quería sentarse en el fondo. Empezamos a hablar, primero de la materia, después de otras cosas. Y con el tiempo, se volvió mi mejor amiga.
Nos ayudábamos con las tareas, estudiábamos juntos, compartíamos cafés eternos en la cafetería de la facultad. Después, bueno, empezamos a salir. Martina era todo lo que yo no era, segura, tranquila, con una familia estructurada y amorosa. Al principio no entendía cómo alguien como ella se había fijado en alguien como yo. Se lo dije una vez, y se rió. Me miró fijo y me dijo: porque vos sos real. Sos transparente. Y eso no abunda. La primera vez que conocí a sus papás, estaba tan nervioso que casi me desmayo. Me prepararon una cena de bienvenida, con vino caro y una mesa impecable. Me preguntaron sobre mi familia, mis planes, mi carrera. Me escucharon. Con atención. Con atención real. Sin interrumpirme, sin burlarse. Yo no sabía ni cómo reaccionar. Era como estar en un universo paralelo. Empecé a pasar mucho tiempo con ellos. Martina me invitaba a sus reuniones familiares, a cumpleaños, incluso a fines de semana en su casa de campo. Me trataban como uno más. Su papá me ofreció contactos laborales, su mamá me mandaba comida cuando sabía que estaba con mucho trabajo. Me abrazaban. Me hacían sentir valorado. Y no voy a mentir, me gustaba. Me gustaba mucho. Tanto que sin darme cuenta, empecé a alejarme de mi familia. Primero fueron menos llamadas. Después, menos visitas. Luego, excusas para no ir a los cumpleaños, a las navidades, a los asados. Siempre tenía mucho laburo o no me daban los horarios. Pero la verdad, era que me costaba volver. Cada vez que iba, todo era crítica. Que hablaba distinto, que me creía importante, que ya no era el mismo. Mi mamá me decía que me había olvidado de dónde salí, y mi papá me miraba con una mezcla de orgullo y resentimiento. Como si no supiera si felicitarme o retarme. Carla directamente me ignoraba. ¿Y Julián? Ni me dirigía la palabra. Una vez volví a casa y encontré a mi sobrina, ya de 5 años, jugando sola mientras Carla dormía. Le hice un sándwich, jugamos a las cartas, y me preguntó si yo era su tío o su papá. Te juro que se me cayó el alma al piso. Me fui esa noche sintiéndome más ajeno que nunca. Como si ya no fuera parte de ese mundo. Como si hubiera crecido en una dirección totalmente distinta. Y ahí fue cuando empezó a surgir la idea. Una idea que me daba culpa solo de pensarla. ¿Qué pasaría si me alejaba del todo? ¿Qué pasaría si cortaba los lazos? Si dejaba de intentar encajar en un lugar donde ya no me sentía querido. Obviamente, no era una decisión fácil. Son mi sangre. Son mi historia. Pero, ¿y si me estaban frenando? ¿Y si todo ese peso familiar me estaba hundiendo? Y justo cuando mi cabeza estaba llena de dudas y conflictos, pasó algo que lo cambió todo. Algo que nunca esperé. Algo que me hizo cuestionarlo todo. Martina y su familia me hicieron una propuesta. Una que, sinceramente, todavía me cuesta repetir en voz alta. Martina y yo llevábamos casi 5 años juntos. Vivíamos en un departamento alquilado, cada uno tenía su trabajo, y la relación con su familia seguía siendo increíble. De hecho, cada vez que me cruzaba con sus padres, me trataban con más cercanía, con más cariño, como si ya me hubieran adoptado oficialmente. Y yo, bueno, yo estaba cómodo. Demasiado cómodo. Había empezado a acostumbrarme a la calma. A los domingos sin peleas. A los almuerzos sin gritos. A que alguien me preguntara cómo estoy, no por compromiso, sino porque de verdad quería saberlo. Un día, Martina me propuso ir a pasar un fin de semana a la casa de campo de sus padres. Ya habíamos ido muchas veces antes, pero esta vez me dijo que querían hablar conmigo. Que era algo importante. Pensé que quizás era una propuesta de trabajo, o que querían ayudarnos con la compra de un departamento. Algo bueno, ¿no? Spoiler, no tenía ni idea de lo que se venía. Llegamos el viernes por la noche. Nos recibieron con una cena espectacular, carne asada, vinos carísimos, postre casero. Todo demasiado perfecto. Y esa perfección me empezó a incomodar un poco. Después de comer, nos quedamos en el living.
Estaban los papás de Martina, su hermana mayor, que vivía en el exterior pero justo había venido de visita, y un amigo del padre, un tipo trajeado, con cara de abogado corporativo. Yo ya estaba medio nervioso. Y entonces, el papá de Martina carraspea, se aclara la garganta, y me dice: Tomás, queremos hablar con vos de algo delicado. Y queremos que sepas que no es por maldad. Todo lo contrario. Es una propuesta, pensada con amor. Ya con eso me explotó la alarma en la cabeza. Pensada con amor. ¿Qué clase de frase era esa? Me miró a los ojos, serio pero amable, y continuó: hace años que te conocemos, te queremos mucho, y te consideramos parte de la familia. Sos bueno, trabajador, responsable. Nunca te hemos juzgado por tu origen ni por tu situación económica, y siempre tratamos de ayudarte. ¿Estamos de acuerdo? Asentí, algo confundido. Y también hemos visto cómo tu familia te ha tratado, agregó la mamá de Martina, bajando la mirada. Las veces que has vuelto de visita con cara triste, agotado, frustrado. Sabemos que sufrís. Yo no sabía qué decir. Me sentía expuesto. Como si me hubieran estado estudiando. Y entonces, llegó la bomba. Queremos ofrecerte algo, dijo el padre, cruzando las manos sobre la mesa. Algo serio. Una oportunidad. Pero antes de contártelo, te pedimos que escuches sin reaccionar, ¿puede ser? Me tensé. Algo no estaba bien. Queremos ayudarte a dejar atrás lo que te hace mal. Queremos ofrecerte una nueva vida. Un corte definitivo con todo lo que te impide avanzar. ¿A qué te referís? Pregunté, con el estómago hecho un nudo. Queremos ofrecerte una compensación económica, intervino el abogado, por primera vez. Una suma importante, legalmente entregada, sin condiciones contractuales complicadas. El único requisito es que rompas todo vínculo con tu familia biológica. Silencio. Te juro, silencio total. Como si el mundo se hubiera puesto en pausa. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj de pared. ¿Qué dijiste? Pregunté, aunque había escuchado perfectamente. El tipo repitió, casi como si estuviera ofreciendo un crédito bancario, una compensación económica. A cambio de cortar todo lazo con tu familia. No más visitas, no más llamadas, no más contacto. Nosotros te ayudamos a construir algo nuevo. A establecerte. A tener tu casa propia. A empezar desde cero. Los miré uno por uno, esperando que alguno dijera es una broma. Que se rieran. Que dijeran, te lo creíste, qué cara pusiste. Pero no. Nadie se reía. Estaban totalmente serios. Martina me tomó la mano, como para calmarme. Yo estaba en shock. No lo tomes a mal, dijo ella, suave. Esto no cambia lo que sentimos por vos. Solo pensamos que, ya sufriste demasiado. Y no lo mereces. Me levanté de golpe. Sentía el corazón latiendo en la garganta. ¿Están locos? ¿Quieren que abandone a mi familia por plata? No es abandonar, Tomás, insistió el padre. Es cuidar tu salud emocional. Es cortar con un ciclo de maltrato y violencia pasiva que te arrastra. Nosotros podemos darte estabilidad, recursos, futuro. Pero necesitamos que estés completamente libre de esa carga. Son mi familia. Grité, con un nudo en la garganta. No son perfectos, pero son mi gente. No puedo simplemente desaparecer. ¿Y ellos qué han hecho por vos? Preguntó la hermana de Martina, cruzada de brazos. ¿Te han apoyado en la carrera? ¿Han estado cuando más los necesitabas? Porque nosotros sí. Me sentí acorralado. Como si tuviera que elegir entre dos mundos completamente opuestos. Tomás, dijo el abogado, muy tranquilo, no te estamos obligando. Solo te estamos dando la opción. Pénsalo. Vas a recibir una transferencia inicial de $100.000. Más apoyo mensual durante un año. Casa propia, trabajo en la empresa de mi cliente, vehículo. Libertad. Pero es un camino sin regreso. No hay vuelta atrás. Me fui,
Me levanté, sin mirar a nadie, y me encerré en la habitación de invitados. Martina me siguió, intentó calmarme, pero yo ya no podía ni pensar con claridad. Estaban literalmente comprando mi lealtad. Mi historia. Mi identidad. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, repasando mi vida, las peleas, los abrazos, los gritos, las risas, todo mezclado en una licuadora de emociones. Y lo peor, es que una parte de mí lo consideró. Una parte de mí, muy oscura, muy callada, se preguntó: ¿y si acepto? A la mañana siguiente, me desperté sintiéndome como si hubiera dormido dentro de una lavadora. No solo por el insomnio, sino por la mezcla de culpa, rabia, tristeza y tentación. Martina ya estaba despierta. Me había dejado un café al lado de la cama, con una notita que decía: no tenés que decidir hoy. Te amo. Haga lo que hagas, estoy con vos. Y eso me rompió más. Porque en el fondo, lo que me estaban ofreciendo, era paz. Un corte limpio con todo lo que me lastimaba desde chico. ¿Era eso tan terrible? Pero también me preguntaba, ¿qué clase de persona sería si aceptas eso? ¿Qué tipo de hijo? ¿Qué tipo de hermano? Salí a caminar por el terreno. Estaba todo verde, silencioso, perfecto. Como si el mundo me estuviera diciendo: mira todo lo que podés tener si decís que sí. Pero justo cuando empezaba a calmarme un poco, recibí un mensaje. De mi hermana menor, Lucía. Che, ¿vos estás bien? Mamá está rara. Dice que soñó con vos llorando. Casi se me cae el celular de las manos. No sé si fue coincidencia, intuición, o qué. Pero eso me descolocó. Le respondí que estaba bien, que solo necesitaba un par de días para pensar. Y ahí fue cuando me di cuenta: no podía tomar esa decisión sin al menos hablar con ellos. Esa misma tarde, manejé hasta la ciudad y me aparecí en la casa de mi mamá. Ella me abrió con los ojos hinchados, como si hubiera llorado, y sin decir una palabra me abrazó. Soñé que te ibas, me dijo, apenas en un susurro. Pero no como otras veces. Esta vez era como si ya no existieras. Me quedé helado. Nos sentamos en la cocina. Estaba Lucía también, y mi hermano mayor, Marcos, que justo había venido de visita. Y como nunca, hubo silencio. Todos sabían que algo pasaba. Necesito contarles algo, empecé, con el corazón en la garganta. Y quiero que me escuchen hasta el final, sin interrumpirme. Les conté todo. Desde la cena en la casa de campo hasta la propuesta, la plata, las condiciones, todo. Mi mamá se puso blanca. Literal. Blanca como una hoja. Lucía tenía la boca abierta. Y Marcos se largó a reír. Pero si eso suena a guión de película barata, dijo, entre carcajadas incrédulas. ¿Te ofrecieron 100 lucas para que nos borres de tu vida? ¿En serio? Pero nadie más se rió. Mi mamá solo dijo una frase que me partió en dos: tanto daño te hicimos, ¿que eso te pareció una opción? No supe qué responder. Porque no era tan simple como me hicieron daño o no me quieren. Era más complicado. Era acumulativo. Era todo. No es que quiera borrarlos, traté de explicar. Pero, me cuesta. Me pesa. Cada vez que vengo, salgo peor de lo que llegué. Lucía se puso a llorar. Entonces decilo. Decí que necesitas espacio. Pero no nos abandones por plata. Marcos se puso serio, como pocas veces lo había visto. ¿Y vos qué querés hacer? Me preguntó. No lo que ellos quieren. No lo que mamá o yo queremos. ¿Vos? ¿Qué sentís? Y ahí me quebré. No sé. De verdad no sé. Estoy cansado de ser el que siempre pone la otra mejilla. El que explica. El que perdona. El que aguanta. Y ahora tengo una opción real de cortar todo eso. De tener una vida tranquila. Pero a la vez, me siento un traidor solo de pensarlo. Nos quedamos horas hablando. Llorando, discutiendo, reviviendo cosas viejas. Fue feo.
Incómodo. Pero también necesario. Cuando volví al campo esa noche, tenía la cabeza como un tambor. Y no esperaba lo que iba a pasar apenas puse un pie en la sala. Martina estaba llorando. Y sus padres, tenían cara de funeral. ¿Qué pasó? Pregunté, asustado. Martina me miró con los ojos llenos de lágrimas y me dijo, te seguí. Fui atrás tuyo sin que supieras. Escuché todo. Lo que dijiste. Lo que sentís. Y no te juzgo. Pero, mis papás quieren retirar la oferta. Dicen que si necesitas tanto drama, entonces no estás listo para una nueva vida. Sentí una mezcla rara de alivio y decepción. ¿Y vos qué pensás? Le pregunté. Que los amo, pero que no son quienes deciden mi vida. Si vos querés cortar con ellos, te voy a apoyar. Y si no, también. Pero tenés que decidir por vos. No por miedo, ni por culpa. Y ahí me di cuenta de algo, no iba a haber una solución perfecta. Iba a perder algo, eligiera lo que eligiera. Entonces hice lo único que sabía hacer en esos casos. Me encerré. Y escribí. Toda la noche. Todo lo que sentía. Todo lo que pensaba. Todo lo que me dolía. Y cuando terminé, tenía claro lo que debía hacer. A la mañana siguiente, después de pasar toda la noche escribiendo y releyendo mis pensamientos, tomé una ducha larga, me vestí sin apuro, y bajé con el sobre en la mano. Martina me esperaba en la cocina, en silencio. Tenía ojeras, el pelo recogido de cualquier forma, y una taza de café frío entre las manos. Me miró sin decir nada. Ya sé lo que voy a hacer, le dije. Ella tragó saliva. ¿Vas a aceptar? Negué con la cabeza. No. No por orgullo. Ni por quedar bien. Es que, si acepto, una parte mía muere. Y no estoy listo para enterrar esa parte. No dijo nada, pero vi cómo sus ojos se humedecían. Me abrazó, fuerte, como si estuviera perdiendo algo importante. Te amo igual, me susurró. Esa misma tarde, pedí hablar con toda la familia de Martina. Quería que me escucharan, con o sin su bendita oferta de por medio. Nos sentamos en la misma sala donde me habían hecho la propuesta. El mismo lugar, pero esta vez todo se sentía distinto. Tenso. Frío. Saqué el sobre con las hojas que había escrito y comencé a leer. No soy un mártir. No soy un héroe. Soy un tipo común, con una historia rota. Mi familia no es perfecta. Me han fallado. Me han gritado. Me han hecho sentir invisible muchas veces. Pero también me han dado amor, aunque torpe, aunque mal expresado. Me han cocinado cuando estaba enfermo. Me han esperado con una taza de té cuando volvía tarde. Me han abrazado sin saber cómo ayudarme. Y yo, no puedo hacer como si todo eso no valiera nada. Silencio. Pude sentir cómo el aire se cortaba. Ustedes me ofrecieron una vida nueva. ¿Limpia? Sin heridas. Pero esa vida no es mía si para conseguirla tengo que arrancarme de raíz. Si tengo que traicionar la memoria de lo que fui. No puedo vender mis vínculos. No puedo cobrar por dejar de ser quien soy. El papá de Martina se removió en su silla. El abogado puso cara de esto ya se fue de control. No estoy rechazando una oportunidad. Estoy eligiendo tener memoria. Y aunque duela, prefiero sanar lo que tengo a empezar desde cero fingiendo que nunca tuve nada. Cuando terminé de leer, nadie aplaudió. Nadie lloró. Solo, se quedaron quietos. Procesando. El papá de Martina habló primero, lamento que lo hayas interpretado como un acto cruel. Para nosotros fue un gesto de amor. Tal vez lo fue, respondí. Pero fue un amor condicionado. La mamá de Martina bajó la mirada. El abogado simplemente recogió su carpeta, se levantó y se fue. Así, sin decir una palabra. Yo también me paré. Gracias por todo lo que me dieron. Pero mi dignidad no está en venta. Martina me acompañó afuera. Me abrazó.
Me dijo que necesitaba quedarse unos días con sus padres para pensar. Que me amaba, pero que esto había sido un golpe para todos. Y lo entendí. Volví a la ciudad solo. Me sentí vacío, pero también, en paz. Como si después de años de lucha interna, por fin hubiera tomado una decisión desde un lugar sano. Pero lo que no sabía era que el drama estaba lejos de terminar. Unos días después, recibí un mensaje de Marcos. Che, te están buscando. Saliste en un artículo de una revista digital. Con nombre y apellido. Abrí el enlace. Me temblaban las manos. Era un blog elitista, de esos que publican chismes de alta sociedad. El título decía, yerno de familia poderosa rechaza fortuna a cambio de seguir en contacto con su familia disfuncional. Mi cara. Mi historia. Mi decisión, todo ahí, al alcance de cualquiera. Los comentarios eran un asco. Debe ser una estrategia para conseguir más dinero. ¿Quién en su sano juicio prefiere pobreza y drama antes que seguridad? Seguramente es un invento. Nadie rechaza $100.000 así nomás. Me puse a temblar. Literalmente. Como si me hubieran expuesto al mundo sin mi permiso. Intenté contactar a Martina. No respondió. Ni llamadas, ni mensajes. Fue Lucía quien vino a mi casa con una copia impresa del artículo. ¿Esto es real? Me preguntó, todavía en shock. Asentí. Dijiste que no ibas a aceptar, susurró. ¿Y ellos se vengaron así? Ahí me cayó la ficha. No fue un accidente. Fue su forma de castigarme por decir que no. Hacerme quedar como un loco. Como ingrato. Como el pobre que quiso jugar a ser digno. Y dolía. Dolía porque hasta ese momento, yo pensaba que al menos nos habíamos despedido con respeto. Tomé el teléfono y marqué a Martina por última vez. ¿Sabías del artículo? Le pregunté apenas atendió. Silencio. Luego, un suspiro. Lo autorizaron mis padres. Yo no estuve de acuerdo. ¿Y lo detuviste? No pude. No quise pelear más. No con ellos. Esa frase fue el cierre. La línea final. Colgué. No lloré. No grité. Solo me senté, sintiéndome más solo que nunca. Había elegido lo correcto. Pero lo correcto, también duele. Pasaron 3 días. 3 días en los que no salí de casa. No trabajé. No comí bien. Solo pensaba. Pensaba en lo que había perdido. En lo que había defendido. En si todo eso había valido la pena. Porque, seamos sinceros, el daño ya estaba hecho. Mi nombre estaba en internet. Mi cara también. Y mi historia, distorsionada para alimentar el morbo de extraños. Y lo peor, Martina, ya no estaba. No volvió a escribirme. Y aunque me dolía más de lo que quería admitir, también entendí algo. Si alguien no puede sostenerse a tu lado cuando decidís tener integridad, entonces no estaba tan contigo como pensabas. Una noche, Marcos vino a casa. Trajo cerveza, 2 empanadas frías y una cara de sé que no estás bien pero no pienso preguntarte directamente. Nos sentamos en el balcón. ¿Sabes qué? Dijo, después de un trago largo. Te admiro, boludo. Lo miré sin entender. Yo no podría haber hecho lo que hiciste. Hubiera agarrado la plata. Hubiera dicho chao con una sonrisa. Vos tenés algo que yo no. ¿Orgullo? No. Coraje. Me reí, por primera vez en días. No porque me sintiera valiente, sino porque me sentía vacío, y eso ya era algo. No quiero que me admiren, le dije. Quiero paz. Él asintió. Entonces búscala. Pero búscala de verdad. No esperes que venga sola. Esas palabras me quedaron dando vueltas toda la noche. Porque tenía razón. Yo había dicho que quería paz, pero me estaba quedando en el lugar del dolor, del drama, del mira lo que me hicieron. Y al otro día, me levanté distinto. Agarré mi compú y escribí una carta abierta.
No para vengarme. No para señalar. Sino para decir mi verdad, con mis palabras. La titulé, Lo que no contaron cuando dijeron que rechacé $100.000 y ahí conté todo. Desde mi niñez, mis inseguridades, la oferta, la presión, el conflicto interno, la traición de exponerme sin permiso, todo. Crudo. Real. Sin dramatismos innecesarios, pero sin maquillar nada. La subí a mi cuenta de redes, y se viralizó más rápido de lo que pensé. La gente empezó a comentar cosas como, gracias por hablar desde un lugar tan honesto. También fui presionado a cortar con mi familia y me sentí culpable por no aceptar. No estás solo. Recibí mensajes de desconocidos contándome historias parecidas. De personas que también se sintieron rotas entre su pasado y su presente. Y de golpe, lo que había sido una vergüenza pública, se convirtió en una especie de catarsis colectiva. Hasta Lucía me escribió, leí tu carta. Por fin entiendo lo que nunca te animaste a decirnos. Y no te culpo más. Ese mensaje me hizo llorar como no lloraba desde que era chico. Y como si el universo estuviera esperando ese momento, una semana después, alguien tocó mi puerta. Era Martina. Venía sin maquillaje, con ojeras, y un sobre en la mano. No vengo a convencerte de nada, me dijo. Solo quería darte esto. Era una carta escrita a mano. De su puño y letra. La abrí mientras ella se quedaba ahí, en silencio. Tomás, no supe defenderte cuando más lo necesitabas. No fui lo suficientemente fuerte para elegirte por encima de mi comodidad. Pero me hiciste ver algo que no había querido ver nunca, que ser libre no es tener plata. Es poder elegir sin miedo. Y vos me diste ese ejemplo. Me fui porque no sabía cómo procesarlo. Pero ahora sé que, si algún día decidís volver a intentarlo, voy a estar más lista. Más consciente. Y esta vez, de tu lado. Con amor, Martina. Cuando terminé de leer, no dije nada. No necesitaba decir nada. Solo la abracé. Lloramos. Los dos. Y por primera vez, no llorábamos por lo que habíamos perdido, sino por lo que habíamos aprendido. Han pasado ya unos meses desde todo ese caos. No volví a hablar con los padres de Martina. Supongo que después de exponerme como lo hicieron, no hay mucho más que decir. Ni disculpas, ni explicaciones. Simplemente, cortamos contacto. Y está bien así. Martina y yo decidimos tomarlo con calma. No volvimos de inmediato como pareja. Salimos, hablamos, lloramos, reímos, y reconstruimos desde un lugar más sano. Sin expectativas ajenas. Sin presiones. Con mi familia las cosas mejoraron. No se volvieron mágicamente perfectos, obvio. Pero ahora hablan más. Preguntan más. Me escuchan sin apurarse a juzgar. Y yo también aprendí a poner límites sin sentir culpa. A veces pienso en lo que habría pasado si hubiera dicho que sí. Si hubiera aceptado ese cheque y me hubiera ido sin mirar atrás. Tal vez tendría un auto nuevo, una cuenta bancaria más gordita, y vacaciones en lugares caros. Pero no tendría esto. Mi conciencia tranquila, mi identidad entera, mi verdad contada con mi propia voz. Aprendí que a veces, defender lo que uno es duele más que rendirse, pero también libera. Y si me preguntas si me arrepiento de algo, la verdad es que no. Porque, por primera vez en mi vida, elegí por mí. No por miedo. No por necesidad. Por convicción. Y eso, amigos, no tiene precio.